Bueno, buenos días a todos. Pues la verdad es que es muy interesante lo que han dicho en este vídeo también. Entre ello, pues nos ha comentado las oportunidades que tienen para los jóvenes, para el desarrollo del trabajo en el mundo de los jóvenes. Y bueno, pues la gran cantidad, los 20 millones de empleos que hay en el mundo, solamente soportados por el sector turístico. 1 de cada 11 empleos que se generan en el mundo se generan gracias al sector del turismo. Así que es muy importante, yo diría que esencial en nuestra comunidad, en Castilla y León, pues este sector a la hora del aporte que hace en el mundo laboral. Tenemos en esta mesa, bueno, hemos en esta ponencia en la que se va a hablar del turismo y empleo de calidad. Es muy importante el mantener los estándares de calidad. Somos la comunidad española que más se percibe la calidad por parte del turista. El turista, cuando nos dejan pues en algunas encuestas sus opiniones, sus sugerencias sobre el turismo en Castilla y León, lo primero que hablan es de la calidad y de la excelencia, y eso no lo debemos de perder. Tenemos que apostar por esa calidad porque tenemos una competencia tremenda. Además de nuestro país, en otros países también emergentes en el mundo del turismo, y esa perspectiva de la calidad no la podemos perder. El turista cada día es más exigente a la hora de viajar. Viajar ahora es muy fácil, ya no tenemos la dificultad de antes. Ahora la gente viaja constantemente y apuestan por esa calidad en los servicios, los distintos servicios e infraestructuras que se van encontrando a la hora de elegir un destino turístico. Así que eso no lo debemos de perder. Bueno, antes de comenzar, primero dar las gracias por haberme recibido aquí también en Covarrubias, habernos recibido a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Cultura y Turismo. Estoy encantada. Hacía 12 años que no volvía por Covarrubias, así que qué mejor oportunidad que estar aquí con vosotros. Y bueno, aquí estoy de moderadora, así que voy a pasar la palabra al primer ponente, que bueno, ya os lo ha presentado de sobras. Ya lo han presentado de sobras aquí, pero bueno, es un experto de la Organización Mundial de Turismo, Peter Shackelford, que seguramente nos va a enriquecer con su sabiduría sobre el turismo y el empleo aquí esta tarde. Muchas gracias. Comentaré que el secretario general este año está en Nueva Delhi, que es un poco lejos y entonces no ha podido asistir. A continuación, el turismo nacional y internacional que hoy en día conocemos nació en mayo de 1925, cuando la Oficina Nacional de Turismo neerlandés convoca a representantes de distintos países europeos en La Haya. En estos años de posguerra, todos los países experimentaban grandes dificultades económicas y de empleo. También existía un incremento de los problemas sociales. Los gobiernos buscaban políticos para resolver la situación. El que toma la iniciativa era el profesor Wim Troib, exministro y en estos momentos presidente de la Oficina Nacional de Turismo de Holanda. Él ha visto que el turismo como servicio es económicamente atractivo por dos motivos. Primero, los recursos que ya existen pueden incrementar la economía y los puestos de trabajo. Se trata de playas, de montañas, de lugares artísticos, de pueblos como este. Segundo, por primera vez en la historia, la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral podía permitir que las familias con 2 trabajadores pudieran tomar unas vacaciones. Troib reúne en La Haya a los responsables de turismo de 14 países europeos en el Hotel de las Indias el día 4 de mayo de 1925. Hay una foto en grupo de esta gente y la participación iba como a continuación: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Los asistentes fueron obsequiados con un completísimo viaje turístico por los Países Bajos. Hay que pensar que no había televisión, no había películas, y entonces ir a ver era muy importante como concepto. En los años siguientes, cada país asistente organizó su respectiva reunión, que tomó el nombre de Congreso Internacional de Asociaciones Oficiales de Turismo. Entre los distintos países anfitriones, destacó España cuando albergó el Congreso en 1930. Se organizaron visitas a San Sebastián, a Madrid, en Cibeles, Toledo, El Escorial y Barcelona. También fue aquí donde el grupo adoptó el nombre de Unión Internacional de Organismos Oficiales de Propaganda Turística. ¿Qué estaba pasando en estos años? En primer lugar, cada vez más países, no solamente de Europa, estaban dándose de alta en la Unión. En segundo lugar, con el dinero ganado por las familias, se hizo posible viajar. Pero el plus lo representó sin ninguna duda lo que los franceses llaman les congés payés, las vacaciones pagadas. Francia las puso en marcha y los países vecinos empezaron a facilitar los viajes familiares, un paso muy importante. Dicho esto, el pasaporte y los tipos de cambio no siempre facilitaban el viaje. En este contexto se necesitaban nuevos políticos para aprovechar al máximo el potencial del crecimiento turístico y las posibilidades de crear más y mejores puestos de trabajo. Recuérdese que el gobierno de Primo de Rivera, por ejemplo, inaugura el primer parador de turismo en Gredos en 1927. Como es tristemente conocido, la guerra de 1939 a 45 supuso una parada abrupta en el turismo de cualquier naturaleza. Pero en octubre de 1946 se organizó en Londres un Congreso Mundial de Organismos Nacionales de Turismo. Y esta organización se fue creando en Ginebra de Suiza. La Unión, como se llamaba entonces, tenía más de 80 países como miembros de todo el mundo. Y esta vez pertenecían a todas las regiones de la Tierra. Cada vez más la UIOT se iba acercándose a las Naciones Unidas. En 1963, bajo la tutela del secretario general, don Robert Lonati, se organizó con mucho éxito las conferencias de las Naciones Unidas sobre viajes y turismo internacionales. De esta manera, la Unión crecía y se hizo bien conocida. En septiembre de 1969, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución transformando la Unión de Organismo No Gubernamental en Organización Intergubernamental Mundial Responsable del Turismo, lo que se llama hoy en día la OMT. Un año después, el 27 de septiembre de 1970, se adoptaron los estatutos de la nueva organización por unanimidad. Fue en la Ciudad de México. Presidían la sesión don Agustín Falvat,
Salvat de México y el secretario general de Robert Lonati. Fue en 1971 cuando el presidente de la Comisión de Turismo de África del OMT, don Ignatius Atigbe, procedente de Nigeria, recomendó que cada año alrededor del 27 de septiembre será designado como el Día Mundial del Turismo. Su objetivo era concienciar el valor social, cultural, político y económico del turismo. En cuanto la organización hubo fijado su sede en Madrid en 1976, la iniciativa del Día Mundial empezó a respetarse en todos los países hasta hoy. La variedad de temas del Día Mundial año por año es inmensa. El de 2019 es el empleo y su lema Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos. Las mesas redondas que hoy organiza la Junta de Castilla y León llegan en un momento muy oportuno. Tendremos muchas ocasiones para comentar que el turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. Así lo reconocieron los miembros del G20, del G20, reunidos el pasado mes de junio en Osaka de Japón. El turismo ha mostrado ser una actividad resistente. La llegada de turistas ha vuelto a elevarse en torno de 4% o más en cada uno de los 7 años posteriores a la crisis económica mundial de 2010. Hoy día es uno de los sectores que más crece, tanto a nivel global como nacional, y su contribución al PIB es altamente significado. El turismo contribuye a cumplir los objetivos de un desarrollo sostenible. El Estado, las comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos españoles se han preocupado y mucho por las zonas rurales y remotas del país. Y justamente los viajes y el turismo son capaces de crear puestos en estas áreas. De esta manera, el turismo ayuda a recuperar actividades tradicionales. El turismo constituye asimismo un eficaz instrumento para unir culturas. En fin, el sector turístico ha sido siempre un gran generador de empleo, el tema que nos ocupa hoy. Actualmente se estima que este tipo de actividades genera 1 de cada 11 empleos en el mundo. La mayor parte de esos empleos corresponden a los MINIPEs, los micro, medianos y pequeñas empresas. De hecho, casi la mitad de los trabajadores se ocupan en negocios con 10 o menos personas. Esta relación turismo-trabajo ha hecho que desde los inicios del OMT haya existido un acercamiento de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que estuvo presente en la Asamblea en pasados años, representado por don Luigi Baroncini, jefe del sector hotel y turismo. El documento realizado por la OIT para su centenario en 2019 bajo el título Trabajo para un futuro más prometedor, y señala el turismo como una de las fuerzas que transforman el mundo. ¿Cómo son los trabajadores del turismo? Según nuestros compañeros de la OCDE,
La mitad de los empleados en el sector son jóvenes, entre 15 y 34 años de edad, tasa muy superior a la de otras ramas productivas. Asimismo, las mujeres representan el 60% de los ocupados. Muchas de ellas son emprendedoras, pero también muchas ocupan puestos vulnerables, temporales o de tiempo parcial. Y las mujeres todavía cobran de medio un 20 a 25 menos que los hombres en el turismo. El turismo que conocemos está cambiando. La globalización, los avances tecnológicos y los cambios demográficos son tendencias que conjuntamente han ido redefiniendo el sector y sus funciones. El gran desafío para el empleo es colocar a las personas en el centro de la política económica y social. Se podría decir que es necesario terminar con la brecha salarial entre los sexos, facilitar el acceso de las mujeres a los empleos y a la educación, adecuar las habilidades ejecutivas impartidas con las necesidades del mercado. Destacaría la imprescindible capacitación en el uso de las tecnologías, aumentar el número de trabajos adecuados con cobertura social y sueldos dignos y iguales, facilitar la conciliación familiar, algo no sencillo de lograr por la variabilidad de la demanda en el sector turismo. Para concluir, bajo el lema de un marco político para el trabajo decente para todos, estoy convencido que el nuevo equipo de la OMT impulsará el logro de las cualificaciones necesarias para conseguir incrementar las oportunidades laborales en el turismo del futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Peter. La verdad es que nos has aportado datos que me han parecido muy interesantes. A mí me ha gustado mucho el dato de que permitió desarrollarse el sector turístico una vez que la mujer se incorporó al mundo laboral, que esa entrada de 2 sueldos en las casas permitió a las familias pues poder comenzar a viajar. Y eso pues ha sido muy importante para este desarrollo del sector. Entonces, bueno, pues datos muy interesantes. Muchas gracias. Vamos ahora a ceder la palabra a Marcos Gutiérrez Benito, que es representante de la Unión Regional de Comisiones Obreras aquí en Castilla y León. Así que, Marcos, gracias. Muchas gracias. Bueno, estas reuniones obligan a comenzar agradeciendo la amable invitación de la Federación de Centros e Iniciativas Turísticas, agradeciendo la invitación también de la Consejería de la Dirección General de Turismo a una organización como la nuestra, Comisiones Obreras, que es la primera organización sindical del país, la primera organización sindical de la región y que trae la voz del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras del sector, ¿no? Y además, por primera vez se nos invita a manifestarnos, a exponer, a llevar la voz de la gente, del conjunto de las plantillas del sector, en una iglesia que para una organización como la nuestra pues tiene ciertas connotaciones que no son negativas, ¿no? Nosotros, nuestra organización, nació en asambleas celebradas en las iglesias por aquel cercanía del movimiento de la Iglesia, de los curas obreros, con el interés de los trabajadores y las trabajadoras en unos años duros que todos y todas pues conocéis y recordáis. Por lo tanto, bueno, pues que alguien de comisiones vuelva a hablar en una iglesia pues es algo pues que nos gusta, ¿no? Y por lo tanto, mayor agradecimiento por eso, ¿no?
Y es un agradecimiento especial, puesto que es la primera vez, ya os digo, que se nos invita a hablar en un foro como este, pero sobre todo porque se nos invita a hablar de uno de los temas centrales para una organización sindical, como es el empleo. El empleo es nuestra razón de ser y la defensa y la calidad del empleo nuestra principal reivindicación a lo largo y ancho de toda nuestra historia. Y además es por lo que se nos valora por el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Siempre para una federación como la nuestra, para una organización sindical como la nuestra, que engloba dentro de las comisiones obreras los sectores relacionados con el turismo, la celebración del Día del Turismo es muy importante. Pero más importante es que el lema de ese Día Internacional del Turismo y del Día Regional del Turismo lleve como lema el empleo, y además el empleo de calidad, no solo el empleo desde el punto de vista pues numérico, ¿no? Me van a permitir que en mi intervención haga una referencia a la posición del sindicato, en este caso de Comisiones Obreras, en relación con el empleo de calidad en el sector turístico, pero también realizaré una pequeña mención a lo que desde el mundo del trabajo proponemos para contar con un turismo de calidad, con empleos de calidad y con condiciones de trabajo de calidad, que estoy seguro entenderán es lo que nos toca como representantes de los trabajadores. Hago nuestras, por parte de la organización, tanto en las palabras expresadas por el representante de la Organización Mundial del Turismo, Peter Shackelford, como por su propio manifiesto planteado para reivindicar la celebración del Día del Turismo este próximo 27 de septiembre, cuando hacen referencia a las potencialidades del sector y dicen: parte esencial de ese potencial lo conforma la creación de oportunidades de trabajo decente y la contribución al desarrollo de habilidades profesionales. Y es un poco en lo que nos queríamos centrar. De todos y todas es conocida la excelente evolución de los datos de coyuntura turística en nuestra región, en España también, en particular durante estos últimos años. A no riesgo de ser pesado con las cifras, voy a dar solo tres de ellas, sí quiero destacar que en estos últimos 4 años, en esta última legislatura en Castilla y León, el número de viajeros y de pernoctaciones ha incrementado por encima del 35%, de manera acumulada. El gasto por turista y rentabilidad media de las empresas hoteleras, cuyo índice por habitación disponible se ha incrementado en cifras cercanas al 40%, y el empleo se ha incrementado únicamente en un 9%. Por lo tanto, vemos que hay una discordancia entre la magnífica evolución de los datos turísticos, de los datos de coyuntura turística y la evolución del número de empleos. Esto, bajo nuestro punto de vista, lo que hace es que determina que esa mayor competitividad, ese mayor progreso económico y coyuntural de la industria turística buenamente está soportado por el empleo de los trabajadores y de las trabajadoras, de sus condiciones de trabajo y, sobre todo, de su tipo de contrato, ¿no? Analizando estos datos, insisto, podemos afirmar, con todos que conocen perfectamente, que esos récords absolutos no se están transformando en un empleo de mayor calidad. Es un empleo caracterizado por unas connotaciones que no se suceden en otros sectores. Es decir, por cada 4 puntos de crecimiento coyuntural en los datos de coyuntura turística únicamente crece un 1% el empleo. Y eso es, si somos conscientes, si somos consecuentes de los retos que nos plantea la Organización Mundial del Turismo en cuanto a desarrollar profesionalmente a los trabajadores y trabajadoras, a las plantillas, dar mayores oportunidades al conjunto de los colectivos más desfavorecidos y, sobre todo, potenciar las zonas rurales, es en lo que tenemos que incidir, ¿no? En Castilla y León, de los casi 60.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, vemos que el 31% es empleo de carácter temporal, es decir, gente que no trabaja, que no tiene asegurada sus ingresos mediante la prestación de trabajo todos los meses del año, y un 35% son trabajos a jornada parcial, es decir, con un horario de trabajo por debajo de la jornada ordinaria, con esa consiguiente disminución de los ingresos, ¿no? Es ahí donde nosotros entendemos que se debe empezar a actuar para conseguir este empleo de calidad. Todos estos condicionantes hacen que el sector se perciba por la sociedad, salvo honrosas excepciones, como un mercado de trabajo con un elevado índice de rotación de personal,
que genera un empleo precario y al que acuden mayoritariamente trabajadores de escasa formación, que conciben el empleo en el turismo solamente como un puente hacia el trabajo en otros sectores productivos y que muestran cierto grado de insatisfacción en el desempeño de su trabajo. Se perciben unas relativamente duras condiciones laborales respecto a las jornadas de trabajo y a las condiciones de remuneración, a pesar de la importancia macroeconómica que el sector turismo supone. Aquí se ha comentado que tanto en España como en Castilla y León supera los 10 puntos del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, estamos ante la primera industria, una de las primeras industrias de Castilla y León, la primera industria a nivel estatal y, además, una industria que no es deslocalizable, no tiene el riesgo de otras industrias. Esta iglesia, que atrae seguramente a un buen número de visitantes, de turistas, no la pueden llevar a otro sitio. Por lo tanto, el turismo está arraigado, encardinado, lógicamente, en la tierra a la que la gente acude, ¿no? Desde Comisiones Obreras somos conscientes, también plenamente conscientes, que el turismo facilita la incorporación al mercado de trabajo de colectivos con dificultades de inserción laboral, mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas con una baja cualificación, porque permite compatibilizar el desempeño de un puesto de trabajo con otras actividades personales, como son la formación o el empleo en otras ocupaciones, tanto personales como por cuenta ajena, pero, insisto, esto no puede ser una excusa para someter al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, de los profesionales que desarrollan su actividad en el mundo del turismo, a unas duras condiciones laborales. Cada vez con más fuerza estamos asistiendo, además, a un proceso de externalización de ciertas actividades relacionadas con el turismo, es decir, hay empresas turísticas, establecimientos turísticos que están externalizando, están quitándose de encima ciertos departamentos a través de un conglomerado de empresas de multiservicios que no buscan una especialización, que es para lo que se crearon este tipo de empresas, sino buscan un abaratamiento de costes. Y esto indirectamente incide en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras que sufren estas condiciones. Por lo tanto, es otra connotación que entendemos que no promulga ese empleo de calidad. Todo esto es lo que debe ser corregido. Para nosotros, cuya ambición, cuya opción es la búsqueda del empleo, sobre todo el empleo de calidad, con unas condiciones dignas, entendemos que todo esto debe ser corregido. Un empleo de calidad en su duración y tipo propicia el desarrollo de un proyecto de vida, garantiza la integración social, la promoción social y económica de las personas que en él trabajan, además de que repercute directamente en el sector. Esta es la base de nuestro modelo de vida, el empleo, y esta es una responsabilidad de todos y todas. Para nuestra organización creemos que hay que acometer algunas cuestiones de manera urgente. Es necesario un mayor control por parte de la Administración de las condiciones de contratación en el sector. Estamos absolutamente convencidos que la mayoría de las empresas del sector cumplen a rajatabla con la legislación en materia de relaciones laborales, pero también sabemos, porque somos conscientes de eso, porque los vivimos día a día en las asesorías sindicales que tienen en nuestra organización a lo largo y ancho de nuestra comunidad, que existen otro tipo de empresas, minoritarias, pero existen, que se sitúan claramente al margen de la normativa que regula las condiciones de vida y trabajo, las condiciones laborales, ¿no? Algo que es ilegal, que es injusto para las personas, pero que es injusto también porque perjudica la competitividad, la leal competencia entre las empresas y, por lo tanto, es otra de las materias a regular. Debe ser un trabajo común entre la Administración, el mundo empresarial y las organizaciones que representan al conjunto de los trabajadores, lo que ayude a cambiar estas dinámicas. Desde el mundo sindical, y esto sí que es una novedad, somos muy proclives a exigir a las administraciones públicas, sobre todo a los partidos políticos, a los gobiernos, incluso con vehemencia, el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero cuando estos organismos, cuando estos poderes cumplen, también somos muy vehementes en decirlo, ¿no? Siempre hemos creído que la Administración debe ser permeable a las necesidades demandadas por el conjunto de las organizaciones que representan tanto a empresarios como a trabajadores. Y, sinceramente, creo que en Castilla y León, en los últimos años, se están caminando en ese sentido. Una prueba de ello es el plan director que la Inspección de Trabajo puso en marcha a nivel estatal y que ha aflorado muchos contratos que de carácter temporal, su conversión en contratos indefinidos. Más de 20.000 personas en un solo año han visto cómo su contrato se convertía en indefinido solamente
con que la inspección preguntara a las empresas la causalidad de esa contratación temporal. Por lo tanto, esa es una línea a seguir desarrollando. Aquí en Castilla y León, a través de la Inspección de Trabajo Regional, amparada por la Junta de Castilla y León, todos los años negociamos el programa integrado de objetivos de la Inspección de Trabajo. Entendemos que consensuar los programas de actuación de los inspectores y de las inspectoras de trabajo a lo largo y ancho de nuestra comunidad es positivo. Es positivo porque se corrigen deficiencias de nuestro mercado laboral sin tener que recurrir a sanciones y sin tener que recurrir a multas económicas, sino que la propia inspección, consensuado con los agentes sociales, les cuenta a las empresas las irregularidades que pueden estar cometiendo, se corrigen y ya está. Por lo tanto, estamos consiguiendo por esa vía, sin ningún tipo de quebranto para las arcas de las empresas, corregir situaciones pues, injustas y que atentan contra la legalidad. También hemos conseguido que en el programa establecido por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el CIL, en cuanto a las subvenciones para el empleo de las entidades locales, el dinero que se da para contratar en los ayuntamientos, se abran al sector del turismo. Por ejemplo, que se pueda contratar una persona para que abra esta iglesia si no hay posibilidades de ello y, por tanto, fomentar la visita de turistas. Esto es una demanda sindical de la que ha sido permeable la Administración y, por lo tanto, entendemos que todas estas medidas son la línea a seguir desarrollando en nuestra comunidad. Quisiera detenerme en una cuestión. Para Comisiones Obreras, el empleo de calidad no es solo la formulación del contrato de trabajo, sino que comprende una adecuada regulación de las condiciones del mismo. El salario, la jornada, el descanso, la igualdad retributiva, la conciliación, la salud laboral, la formación, son derechos que desarrollados suponen ese empleo de calidad. Un empleo de calidad no es solo tener un contrato indefinido, un empleo de calidad no es solo tener un contrato a jornada completa, un empleo de calidad es aquel que desarrolla todos esos derechos. En esto, los actores del sector debemos ser protagonistas. Un buen ejemplo lo tenemos en la Mesa Tripartita por la Calidad del Empleo a nivel estatal, creada para el sector de la hostelería, que, por ejemplo, ha conseguido una adecuada regulación de condiciones de salud laboral para las camareras de piso, cuestión ampliamente difundida por los medios de comunicación y que ha, por así decirlo, prestigiado un colectivo de trabajadoras muy importantes para la industria turística de Castilla y León que estaban siendo tratadas de una manera distinta que el resto de trabajadores, ¿no? Debemos aprovechar todas estas experiencias en nuestra tierra. Aquí somos plenamente conscientes de la relevancia del diálogo social, que es uno de los pilares en la construcción de nuestra comunidad autónoma. Desde Comisiones Obreras entendemos que un adecuado diálogo sectorial en el ámbito del turismo entre organizaciones empresariales y representantes de los trabajadores es crucial, y ahí la negociación colectiva debe jugar el papel que juega como herramienta de regular los derechos y las condiciones de trabajo de las personas. En honor a la verdad, hoy aquí, ante todo el sector, también desde nuestra organización queremos reconocer el compromiso, el buen talante y la buena disposición de las asociaciones de empresarios de hostelería de nuestra tierra, que salvo alguna honrosa o deshonrosa excepción, en el año anterior hemos firmado acuerdos de convenio colectivo que han posibilitado una mejora importante de las condiciones tanto salariales como de trabajo en muchas de nuestras provincias de Castilla y León. En este año 2020 tenemos que acometer el resto de convenios colectivos, prácticamente la mitad de las provincias de nuestra región, y esperemos, deseamos y confiamos que se sigan produciendo los acuerdos en la misma línea. Y como al comienzo de la intervención agradecía, hoy por primera vez que se escucha la voz de los representantes de los trabajadores, la voz de los trabajadores en este Día Regional del Turismo, ponemos encima de la mesa una ansiada propuesta sindical, por plantear alguna novedad, que no es otra que la apertura de un proceso de concertación social en el sector, en el ámbito de nuestra comunidad, para que empresarios y sindicatos contemos con un foro dinámico para mantener un diálogo continuo que sirva como elemento de análisis, de debate y de propuesta para un sector como es el del turismo, fundamental para la economía castellano y leonesa. La mano tendida al sector, la mano tendida a los empresarios del sector, aquí la ponemos de manifiesto.
La solicitud de implicación a la administración turística de nuestra región también. Expresamos que más pronto que tarde, confiamos que más pronto que tarde podamos acometer este proyecto de cuyos resultados solo pueden salir beneficios para el sector si indagamos, si profundizamos ese compromiso de concertación social. Y termino con dos cuestiones que bajo nuestro punto de vista son centrales si hablamos de un empleo de calidad y que deben formar parte de ese proceso que hoy planteamos iniciar de concertación social en el sector. Son muchas las personas que están desarrollando su actividad, ya lo hemos visto en Castilla y León, en el sector turístico, cerca de las 76.000. Bastantes de ellas han adquirido todo lo que saben hacer, sus destrezas, sus conocimientos, sus habilidades, a través de la experiencia en el sector, a través de los años que han estado trabajando en el mismo y también a través de la educación, tanto formal como no formal. Desde Comisiones Obreras creemos que ha llegado el momento de reconocer esto, de abrir el reconocimiento de las competencias profesionales al sector de la hostelería, es decir, de establecer un procedimiento por el cual la Administración, en este caso la Administración de Empleo, que es la que da la titulación en materia de formación profesional, examine los currículums de todas las personas que quieran sumarse a este proyecto y, si cumplen los parámetros, se les establezca o se les reconozca una titulación, un certificado de profesionalidad, que ya existe. De alguna manera es ese debe que tenemos en el haber y que contar con buenos profesionales bien formados, bien acreditados, con acceso y oferta formativa suficiente, con garantías de carrera profesional, es una garantía para ese empleo de calidad y, por lo tanto, es una garantía para el turismo de calidad. Y en esta línea introducimos una reflexión que honestamente creo que debe ser contemplada también en este proceso y no es otra que la posibilidad de establecer, fruto de ese traslado, de ese interregno, de ese tránsito hacia la habilitación de las competencias profesionales en el sector, de la creación de algún tipo de carné o de tarjeta profesional de competencias en este sector. Es decir, que tanto la experiencia como la formación no formal que los trabajadores y las trabajadoras tengan hasta que sean reconocidas de manera oficial consten en una tarjeta que dotará de garantías y de posibilidad de eliminar incertidumbres a los empresarios y empresarias de nuestra tierra a la hora de que contraten a una persona. Es decir, que sea un documento que de alguna manera contemple las competencias y habilidades adquiridas a través de la experiencia del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Por otro lado, creemos que es necesario adoptar algunas cuestiones de manera normativa. Tanto Comisiones Obreras como UGT hace pocos meses, prácticamente menos de un año, hemos firmado con un organismo internacional, con UNIGERE, un proyecto para la creación de un sello de calidad para el conjunto de los establecimientos hoteleros en nuestro país. Lo llamamos hoteles justos o fair hotels, ¿no? La idea es identificar aquellos hoteles que cumplen con la normativa laboral, que cumplen con los compromisos en materia de medio ambiente, que son establecimientos sostenibles, y darles ese sello de garantía, ese sello de calidad a mayores, que de alguna manera redunde en su posicionamiento en el mercado. Promover e identificar esos hoteles que respeten los derechos laborales, diferenciándolos de aquellos que no lo hacen, es el leitmotiv de esta jornada, ¿no? Estamos desarrollando las herramientas de valoración, va a ser un proyecto voluntario. Decirles que antes del verano fue presentado y asumido por el Ministerio Estatal, por el Ministerio del Gobierno de España, y que planteamos trasladarlo a nuestra tierra. Estamos convencidos que la mayoría de los establecimientos turísticos de nuestra comunidad cumplen con esos parámetros que hemos establecido de relaciones laborales, de empleo, de seguridad y salud, de formación, de diversidad, de igualdad retributiva, de igualdad de oportunidades, de conciliación, etcétera, etcétera. Puesto que no se puede alcanzar el primer puesto en materia de turismo de interior si las empresas no cumplen estos parámetros. Por lo tanto, estamos convencidos que somos la primera región con posibilidades de que la inmensa mayoría de sus establecimientos hoteleros obtengan este sello y eso sea un reconocimiento que, como decía la directora, dote o siga implantando ese turismo de calidad que es la seña de identidad del turismo de Castilla y León.
Queridos amigos, queridas amigas, queridos profesionales del sector, una persona con empleo de calidad, con derechos, bien pagada, adecuadamente formada, reconocida y bien tratada, ofrece un servicio de mucha más calidad y ello sin duda redunda en la satisfacción de un turista al que hay que fidelizar para seguir siendo un referente en esta manera de concebir el turismo, que es el turismo de Castilla y León. En definitiva, diálogo, colaboración, propuesta, acuerdo entre los actores del sector con la implicación de la Administración es lo que creemos que debe determinar ese turismo de calidad, ese empleo de calidad en nuestra comunidad y, por lo tanto, propiciar ese mejor futuro para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu intervención fantástica y muchas gracias por la labor que hacéis también desde Comisiones Obreras de aquí de Castilla y León, por el empeño en favor del empleo y de las mejoras de las condiciones en el mundo laboral, sobre todo en el sector turístico. Así que muchas gracias. Abierto queda vuestra invitación a ese foro entre empresarios y sindicatos y desde luego me parece interesantísimo. Y desde la Dirección General de Turismo y desde la Consejería de Turismo estamos abiertos a ellos también. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, vamos a terminar esta mesa redonda con nuestro tercer ponente, que es don Álvaro Rubio García, que está dentro de la Dirección General de Turismo, es el jefe de una de las áreas de calidad, innovación y análisis turístico, y bueno, nos va a ofrecer también su versión sobre el empleo en el sector. Muchas gracias. Bueno, conceptos como el de turismo, calidad, empleabilidad, sostenibilidad, mundo rural, van a ser conceptos que se están repitiendo en todo este tipo de ponencias y que estamos escuchando esta mañana. Yo voy a intentar de algún modo emulsionar todos estos ingredientes y poder hacer una presentación entre paréntesis. Los manuales de estilo para hablar sobre en público, algunos de ellos recomiendan empezar haciendo un chiste, una broma para distender. En este caso, y aprovechando lo que me han comentado antes de venir, si tenía algo que decir en una presentación, tengo algo que decir en una presentación. Espera. Quiero empezar hablando de un concepto como es el de la empleabilidad, que lo define la OMT en el año 2000 de un modo muy redundante, pero que tiene que lo pueden ver detrás, que tiene una serie de parámetros que conviene analizar un momento desde la perspectiva turística. Primero es que la empleabilidad es la posibilidad que tiene una persona de mejorar sus calificaciones, sus capacidades, sus competencias para aumentar su capacidad de elegir su nivel de vida. Y es un concepto del que depende no de una sola política, no de las políticas de empleo solo, ni de las políticas turísticas que se puedan realizar, sino de un conjunto de ellas, de la prevención de riesgos, de las políticas salariales, de la formación, etcétera. Pero lo interesante de este concepto es lo que se puede denominar el paradigma de las 3 Cs. El conseguir una buena empleabilidad significará que podamos hacer que una persona pueda conseguir, conservar y cambiar de trabajo cambiar para mejorar en el momento en que esta persona pueda, deba, sea conveniente para su vida. En un lugar como Castilla y León, donde tenemos un modelo turístico diferente al que puede ser el tradicional de España, lo nuestro no es el sol y la playa, obviamente, y esto hace que cambie los puntos fuertes de lo que podemos ofrecer y de lo que ofrecemos, mientras en lugares de sol y playa lo importante es tener establecimientos de alojamiento, establecimientos de restauración y todo lo demás es, si lo exageramos, accesorio. La gente puede venir buscando el sol, el buen tiempo, pasarlo bien y estará menos interesada en visitar monumentos, patrimonio, hacer enoturismo, buscar naturaleza, gastronomía, historia, autenticidad, que es lo que ofrece Castilla y León. Eso, que es un valor y que, como decía Marcos, coincido, que no es deslocalizable, ni mucho menos, es algo que son nuestras potencialidades y que es lo que tenemos
¿Qué es lo que tenemos que aprovechar? Y esto, llevado al punto de vista del empleo, si identificamos los 4 grandes segmentos de empleo turístico: alojamiento, restauración, por un lado agencias y operadores turísticos en otro, y finalmente lo que se denomina en un poco, transporte, y finalmente lo que se denomina en un poco de un modo genérico como cajón desastre, actividades de ocio, deporte y de entretenimiento, son todo lo que pueda ser turismo activo, ecológico, guiado lo que le interesa a la persona que viene a Castilla y León. Es donde tenemos una de las grandes potencialidades, y además es un segmento que requiere formación y que requiere formación no solo en lo suyo, sino muchas veces en lo accesorio, que no es accesorio sino principal. Conocemos muchos ejemplos por ejemplo, de empresas o empresarios de turismo activo que, como son fanáticos de lo suyo, del caballo, de la montaña, del senderismo, generan o quieren hacer de su propia afición su empleo, pero a lo mejor tienen carencias respecto al montar la empresa, a relacionarse con la administración, a presentar los impuestos, a cualquier cosa, a contratar gente, a estar formados en otras circunstancias. Todo este tipo de habilidades es lo que queremos realizar. Y queremos realizar porque lo que importa es la satisfacción del turista. Lo que nos une a todos, a la administración, a los centros de iniciativas, a los empresarios, a los trabajadores, es el turista, es el cliente. Ese es el centro de nuestra actuación. Y sabemos que el cliente, estos son datos de una encuesta realizada durante los primeros 6 meses de este año, que los visitantes que vienen a Castilla y León lo hacen atraídos por visitar sus monumentos, por conocer su arte e historia y su gastronomía principalmente, y que están muy satisfechos, salen muy satisfechos, como estamos todos buscando, de la visita a Castilla y León, y muchos de ellos repiten, y muchos de ellos son nuestros mejores embajadores, en cuanto que son los que hacen perdón el anglicismo, influencers para que otros vengan. De ahí la importancia de la formación, que yo la concibo de un triple modo. El trabajador formado responde mejor a las expectativas del cliente y mejora la calidad, tanto emitida como percibida por él. Por eso no debemos, repito, olvidar que el cliente es el que está en el centro de todo el proceso. El turista es nuestra razón de ser. ¿Y cómo trata la Junta de Castilla y León, la Administración de la Comunidad, este asunto? Estamos hablando ya de la formación. Bien, la Ley de Turismo de Castilla y León prevé la formación. Esta ley es de 2010, es relativamente reciente. Prevé esta formación en una triple capa. La primera, la que correspondería a la administración educativa, que es la formación reglada, bien a través de los grados formativos, bien a través de los grados de formación profesional, bien a través de los grados universitarios. Luego correspondería una segunda etapa, que es la formación para el empleo, la formación que se realiza desde los servicios de empleo, desde el ECIL, para aquellas personas que quieren trabajar, que no tienen trabajo o quieren mejorar de trabajo. Y finalmente, en un tercer nivel es donde entraría la encomienda que hace la Ley de Turismo a la Administración Turística, en este caso encarnada por la Dirección General de Turismo, que es la realización de planes, programas de formación destinados fundamentalmente a trabajadores del sector turístico, teniendo en cuenta la heterogeneidad del sector y teniendo en cuenta un concepto amplio de trabajador. Heterogeneidad del sector porque ofrecemos una formación tanto a la persona más alta de la cadena, desde el director de hotel hasta la persona de limpieza, de mantenimiento, camareros, pero no solo a ellos, para guías turísticos, para oficinas de turismo, para agencias de viaje, para cualquier persona de museos, cualquier persona
que tenga algún tipo de relación con el turismo tiene un curso o varios por los que se puede formar, ofrecidos por la Dirección General del Turismo. También, por supuesto, propietarios de casas rurales, empresarios de turismo activo, etc. La ley también prevé una dimensión institucional, que es un órgano colegiado, el Consejo Autonómico de Turismo, el Consejo de Turismo de Castilla y León, que está formado por la Administración regional, pero también por diputaciones, ayuntamientos, empresarios, sindicatos. FECICAL forma parte de él, la Administración Educativa, la Consejería de Educación, el Servicio Público de Empleo también, y que tiene entre sus competencias informar y ser informadas sobre todos estos asuntos. Y que no sé si de algún modo, Marcos, el foro que reclamabas podría ser el propio Consejo de Turismo, quizás de un modo más dinámico, más en petit comité, más activo que el que se haya tenido hasta ahora, cuestión que seguramente pueda discutirse. Respecto a la administración educativa, bueno, quería comentar que en este momento hay, es una elaboración propia, con lo que puede tener algún error, pero 76 institutos de formación profesional que ofrecen algún tipo de formación en la materia. De ellas tenemos 15 en todas las provincias que ofrecen formación profesional básica de cocina y restauración, 25 de formación profesional media repartidos entre cocina y gastronomía, servicios de restauración y realización de actividades físico-deportivas en el medio natural, y el resto son de grado superior, que se reparten entre agencias de viaje y gestión de empresas, dirección de cocina, dirección de servicios de restauración, guía, información y asistencia turística y animación sociocultural y turística. Es, por lo tanto, una oferta educativa amplia para jóvenes que quieren formarse en la materia, que supongo que muchos de los empresarios de aquí recibiréis en prácticas. Desde el punto de vista universitario, hay 4 universidades que ofrecen el grado de turismo y he localizado 9 másteres relacionados con el turismo, que tienen que ver desde enoturismo a turismo de interior, patrimonial, desarrollo de empresas turísticas, etc. Estaba por aquí, no sé si Javier Melgosa con nosotros, y no me atrevería a meter la pata en este momento sobre el asunto. Todo ello dibuja un panorama que nos lleva a un gran reto. Y vuelvo a la primera de las diapositivas, la empleabilidad. Si conseguimos tener una buena formación, como decía Marcos, si tenemos empleados que estén formados, que estén bien tratados en general, tendremos un mejor servicio, tendremos un mayor turismo, tendremos una mayor riqueza. Por lo tanto, uno de los objetivos que tenemos que hacer respecto a la empleabilidad desde la Dirección General de Turismo es mejorar la formación. ¿Cuáles son las características de nuestra formación? Pues he intentado resumirlas. Si me alargo me riñes en varios aspectos. En primer lugar, es una formación pionera. Fuimos y somos en la actualidad la primera comunidad autónoma en ofrecer este tipo de formación para los trabajadores. Se viene haciendo desde hace más de 20 años y se pretende seguir haciendo. Tiene una amplitud de destinatarios, como lo informaba anteriormente. Son muchos, muy variados, de diferentes perfiles profesionales, con diferentes currículums los que acuden a nuestros cursos. Esto es importante, y a ver si sé explicarme. Es gratuita, pero no es gratis. Es gratuita para el que va al curso. No es gratis porque la Administración paga un dinero importante que esperamos que esté bien empleado para ello. Y no quiero recordar que el plan de formación 2016-19 que acaba este año prevé una asignación anual de 620.000 euros estos cursos. Es flexible porque es una formación dirigida fundamentalmente a empleados,
también a desempleados que hayan trabajado en el sector turístico o que tengan posibilidades de hacerlo, y también en menor medida recibimos alumnos que son estudiantes o que tienen algún tipo de conexión con el turismo. Y por ello nos obliga a que sea flexible, porque normalmente es para gente que está trabajando, como hemos dicho, y además así es en el tejido productivo turístico de Castilla y León. La mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas que no pueden desprenderse durante un largo periodo de gente por la formación. Por ello son cursos de 12 o 3 días, 20-25 horas, la mayoría. Sí es cierto, tenemos una amplia formación también online cada vez más extensa. Evitamos hacer cursos durante los meses de verano por razones obvias. De hecho, pues han empezado esta semana, el 16 empezaban los primeros cursos, y esta semana, he sacado los datos justo antes de venir esta mañana, y los he sacado pero no los he traído, por supuesto, porque son 2 labores y solo estoy preparado para una a la vez. Pero más o menos son 306 plazas las que hemos ofrecido y teníamos 365 solicitudes. Para ser solicitudes que se han gestionado a finales de verano, estamos bastante contentos como hemos empezado, y lo que hemos pedido es a las empresas que colaboran con nosotros en la formación que continuemos con este nivel. Es una cuestión que también caracteriza estos cursos, es que están bien valorados. Tenemos una valoración en los últimos años por encima del 8,5, una valoración que realizan los alumnos a través de cómo se hacen estas cosas, de cuestionarios individuales, anónimos, en los que bastante amplios, que yo creo que deberíamos a lo mejor rebajarlos, aunque mi gente no me deja, en el que les preguntamos de todo, desde la actitud del docente, del coordinador que acompaña al docente, del lugar donde se establecen. Los cursos que son de internado hacen referencia también pues tanto al establecimiento como a la manutención. Todo. Esto me da pie a decir también que, en cierta manera también contribuyen a la desestacionalización y a la vida en el mundo rural, en cuanto muchos de ellos, los de internado, se desarrollan fundamentalmente en el entorno rural. Los realizamos en las 9 provincias y muchos en poblaciones pequeñas. Es una formación que abarca 5 campos. Por un lado, gastronomía y enoturismo. Por otro lado, calidad turística, turismo activo y turismo rural. Y luego todos esos 3 primeros bloques son cursos presenciales, y luego tenemos 2 bloques online, uno de idiomas, donde ofrecemos clases de alemán, inglés, italiano, español, portugués y francés, y donde ofrecemos, y luego otro grupo de online que tiene una amplia variedad de cursos, muchos destinados a la calidad turística, muchos destinados a habilidades gerenciales y al trato con el cliente. Finalmente, tenemos que decir que tengo que concluir diciendo modestamente que es una formación innovadora, por todo esto que les he dicho, pero también por el tema de los cursos. Este año tenemos cursos sobre reputación de establecimientos online, que es fundamental para evitar, como nos encontramos, el caso que alguien se deje llevar por un calentón ante una mala crítica en TripAdvisor y fastidie el negocio. Tenemos cursos sobre turismo accesible, sobre catas inclusivas, teniendo en cuenta la accesibilidad, etc. Por hacer un análisis del perfil de los alumnos que hemos tenido en 2018, donde realizamos 111 cursos con más de 2.050 alumnos, tenemos que decir que la mayoría se encuentran en una edad media entre 35 y 45 años, no se ve muy bien, pero son el 47%. En cuanto al nivel de estudios, el 64,5% de los alumnos cuentan con estudios superiores, siendo de ellos el 23,7% licenciados, con lo cual podemos presumir que algo de calidad
tendremos en los cursos cuando este tipo de perfil acude a ellos. Respecto a la situación laboral, como les decía, fundamentalmente buscamos, o el destinatario son empleados. De hecho, estaban en activo el 71% de las personas que acudieron en 2018 a nuestros cursos y aproximadamente el 30% eran desempleados. El otro 0,95% lo repartimos entre estudiantes y algún jubilado dueño de negocios de turismo rural, a los que también, lógicamente, ofrecemos por formación. Hay otros datos quizás que también sean interesantes, como que el 24,05% de las personas que acudieron al sector eran inmigrantes. Y es que coincido con lo que decían mis dos compañeros de mesas anteriores, en que el empleo turístico es un empleo que atrae mucho a gente que tiene dificultades para hacerse un hueco en el mercado del trabajo. Mujeres, jóvenes, inmigrantes, y precisamente por eso requieren formación. Pero nos encontramos también, y aquí nos encontramos con una paradoja, y seguramente todo el mundo tiene razón. Decía Marcos antes que necesitamos empleo de más calidad, que tienen denuncias sobre incumplimiento de condiciones laborales. Del mismo modo, nosotros como administración escuchamos esto, pero también escuchamos a la otra parte, a la de los empresarios, diciendo: necesitamos gente cualificada. Entonces, a veces, lo que tenemos que intentar es conseguir darle la vuelta a esto y en vez de hacerlo una paradoja, convertirlo en un paradigma. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues este que acabo de mencionar. Tenemos que estar preparados también para los nuevos mercados. Cada vez recibimos más turistas asiáticos, más turistas sudamericanos. No es lo mismo atender a una persona que viene de China que viene de Alemania, ni por costumbres, ni por idioma, ni por aficiones. Tenemos que impulsar, como decía el consejero en la apertura, la colaboración público-privada. En este sentido, debemos quizás buscar convenios con universidades, con cámaras de comercio, con escuelas de hostelería, no sé. Tenemos, y esto es una labor que es propia nuestra, fomentar las habilidades transversales en nuestros cursos, habilidades transversales que tienen que ver desde la cultura de atención al público, la calidad que se presta, las funciones gerenciales, el trabajo en equipo. Todo esto tiene que estar presente en nuestra formación. Y tenemos que ser capaces de desarrollar otro tipo de acciones formativas, aparte de los cursos que les he explicado. Tenemos que ser capaces también desde la Administración, de elaborar manuales de calidad, de establecer píldoras autoformativas que se puedan descargar desde la página, desde el portal de turismo, para que no sea necesario que alguien se tenga que apuntar al curso de atención al cliente en una casa rural y puedan tener ahí unos ciertos parámetros que además le permitan autoevaluarse. Tenemos que fomentar quizás el desarrollar jornadas, conferencias, no sé si congresos, mesas, simposios, como sea, entre profesionales y trabajadores. Estas son cuestiones que no hemos estado desarrollando durante los últimos años y que en el borrador de plan de formación que se está elaborando se incluirán desde la primera propuesta. Quería finalizar, aparte de por donde debería haber empezado, que era agradeciendo a la organización su invitación y mostrándome también encantado de estar en una iglesia, aunque al menos Marco nos los ha puesto en el altar. Haciendo una referencia al tema de los hoteles justos que mencionabas, de los Fair Hotels, que, si no me equivoco, sí es una iniciativa que empieza en el mundo anglosajón hace unos años, que
cuyos sindicatos dan estos sellos de calidad. Entiendo que cuando decías que se dan a los que cumplen, no es a los que cumplen, porque debemos de entender que todos cumplen y quien no cumple irá a la inspección de trabajo, sino a aquellos que tienen un buen trato, un trato por encima de la media o del convenio con sus trabajadores, y que en definitiva es otra vertiente de la conocida como responsabilidad social de las empresas, que es otro de los temas transversales que se están incluyendo por cerrar en los temarios de los cursos de formación que tenemos. Muchas gracias y espero haber tenido algo que contar. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Interesantísima también tu intervención. Destaco la importancia esto de la formación para que un empresario pueda desarrollar su negocio turístico. Y bueno, en ese sentido, desde la Junta de Castilla y León y desde la Dirección General de Turismo, pues eso, estos cursos que puedan ayudar al emprendedor turístico a mejorar, siempre mejorar las expectativas del cliente, el cliente como centro, efectivamente, a moldarnos estos retos, estos nuevos mercados. Estamos en un sector que está en continuo movimiento, en continua evolución. Los métodos que teníamos no hace ya 30, sino 25 años ya no valen. Hay que evolucionar y en este sentido los cursos de formación pues pueden ser más que una ayuda, mucho más que una ayuda. Pues muchísimas gracias a los tres, magníficos ponentes, y yo no sé si hay un turno de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de ellos, porque tenga alguna inquietud. Mira, tenemos aquí una persona justo aquí detrás del pilar. Hola. Lo primero, darle la enhorabuena por su intervención, ha sido muy interesante. Y lo segundo, me queda una pequeña duda. Perdón por mi ignorancia, acabo de salir de la burbuja universitaria, la buena vida universitaria, y tengo muchas dudas. Y bueno, trabajo en un centro de iniciativas turísticas y no tengo la oportunidad de poder mostrar, de hacer labor de guía por esa acreditación. Vengo de Historia del Arte y lo que ha propuesto el representante de las comisiones obreras, de esa tarjeta para dar a profesionalizante, o como se denomine, para dar criterio a estas personas que queremos mostrar nuestro rico patrimonio. Dado que, corríjanme también si me equivoco, no ha salido examen para poder presentarnos como guías oficiales este año en Castilla y León. Corríjanme, creo que no. O por lo menos yo no lo he encontrado, desde 2017. Y no me quiero ver obligado a hacerlo en la comunidad de fuera. Quiero, que lo ha planteado antes el de comisiones, que me aclare un poco la duda cómo se podría gestionar esta acreditación para darme oportunidad para enseñar a mi pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, con respecto al tema de si han salido el tema de guía de turismo, los exámenes para la acreditación de guía oficial de turismo, sí que te contesta Álvaro. Sí, como decía, salieron en 2017 y seguramente hay una convocatoria en breve. Por otro lado, ya un poco también hablando de lo que ha comentado Marcos, eso me lo he quedado en el tintero. Esta tarjeta acreditativa, seguramente si esto lo tenemos que hacer desde la administración, Marcos, el soporte normativo que costase esto es mucho más largo que el iniciar un proceso de acreditación como deberíamos, y hemos estado dispuestos durante los años que yo llevo aquí con empleo para realizarlo. Y enlazándolo con su pregunta, entre los títulos acreditantes, si no me equivoco, no se encontraría de guía, no está en el catálogo. De todas formas, sí, perdón, Marcos, sí, faltaría más. La clave para poder establecer el procedimiento de acreditación es que exista titulación. Es decir, que exista la titulación que en estos momentos entra en ese proceso, que es la titulación que da la Administración de Empleo, es decir, títulos de formación profesional. Si existe título de formación profesional, existe una cualificación que la sustenta, que tiene una serie de trozos, de unidades de competencia, tal, pero por aclararnos, trozos. Entonces tú te presentas al proceso de acreditación, tú para ser, imaginemos que existiera la titulación oficial de guía de turismo, tú vas a un centro de formación profesional y te dicen hay que saber, hay que estudiar esto. Si tú eso que hay que estudiar lo puedes demostrar con la experiencia que tienes por haber sido guía durante no sé cuántos años,
automáticamente te convalidan esas unidades de competencia, vas a la Administración de Empleo y te emiten el certificado. Ese es el procedimiento que queremos que se abra el turismo, como se ha abierto a otros sectores. Para los sectores que no existe certificado de profesionalidad o cualificación, o que no hay posibilidades de abrirles, planteamos el carnet profesional. Pero el carnet profesional perfectamente podríamos acordarlo empresarios y sindicatos de Castilla y León, establecer un modelo y unos requisitos y le hacemos nosotros. Es decir, con la implicación de la Administración. No sería algo oficial, sería algo hasta que la Administración oficialmente abra ese procedimiento, ¿no? Entonces, son muchas de esas cosas que queremos hablar, empresarios y sindicatos, con la implicación de la Administración, muchas iniciativas que tenemos, insisto, para intentar mejorar el turismo en nuestra tierra, que ya es muy bueno, que ya es muy bueno. Dice Álvaro que a pesar de la Administración, que es muy bueno a pesar de la Administración. Sí, efectivamente, somos sensibles a la problemática que hay, y ciertamente sí que estamos abiertos, sobre todo también a oír a las tres partes, a la Administración en este caso, a los guías oficiales de turismo y también a ayuntamientos y TIT que están en el mundo rural y que realmente, bueno, pues quieren que sus trabajadores tengan una cierta certificación, digamos. Entonces, abiertos estamos a esas reuniones, tendréis noticias en breve y desde luego el punto común lo tenemos que encontrar, ese punto de medio. Pero ciertamente siempre sin dejar de atrás la calidad y la excelencia en el sector. No podemos reducir ni un ápice. Los guías oficiales de turismo de Castilla y León son los más valorados en España por los turistas. En la valoración que dan con respecto a otras comunidades, el baremo sube en Castilla y León de manera considerable. Eso no lo podemos bajar. Muchas veces nos han dicho, bueno, es que en otras comunidades no se necesitan tantas habilidades quizá para ser un guía de turismo, ciertamente. A lo mejor el tema de los idiomas se puede revisar, que aquí se necesitan 2 idiomas obligatorios. Bueno, un idioma, el inglés, como nos decía aquí Peter, eso es ahora mismo de cajón. No vamos casi ni a comprar al supermercado sin el inglés. Pero lo que no podemos es bajar nuestra calidad a nivel de las demás. Deberían de ser las otras comunidades autonómicas las que deberían de subir a nivel de Castilla y León. Para una cosa buena que tenemos no podemos bajar, que es la calidad en el turismo. Pero ciertamente yo creo que el punto de medio de unión entre unos y otros para que no baje la calidad y a la vez se pueda dar cabida también pues a gente como tú, que seguro que tenéis una experiencia tremenda en este mundo, seguro que sí, pues ese punto de intermedio tenemos que llegar. Y desde luego estoy de acuerdo con Marcos en muchos de sus aspectos, claro que sí. No sé si te hemos respondido o quieres alguna aclaración más. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Ya? Ya está. Ah, sí, mira, hay una persona, perdón. Hay una persona ahí que quiere hacer una cuestión más, sí. La atendemos. Sí, buenos días. Yo soy Puri, soy de Monzón, ya me conocéis casi todos los que están por aquí. De hecho, el chico que tenemos en la oficina de turismo ha sido el que acaba de hablar. Total, que soy empresaria, llevo 20 años promocionando el tema de los nabos de Monzón, casi lo había contado, pero ya lo sabéis. Y soy empresaria. Mi hija lleva un hotel que fundé yo en su día y mi hijo el restaurante. Tienen unos problemas terribles para encontrar camareros. No hay forma, no sé si me he entendido bien, que va a haber cursos para formar camareros, porque es que todos los tontos son los que se apuntan y no vale. Hay que ser muy espabilados para ser camareros. Es la pregunta que os quería hacer. Que Álvaro quizá te pueda... Sí, los hay. Hay cursos para personal de sala, cursos específicos de camarero, de cortador de jamón, hay diversos tipos de estos cursos. Si luego me deja su correo electrónico, le mandamos la dirección en cualquier caso, desde donde pueden encontrar toda la información, en cualquier caso. turismocastillaileon.com, espacio para profesionales. Hay dentro de los apartadillos que se ven, estoy viendo la pantalla ahora mismo, hay como una de estas bandas que se van moviendo, pues hay un apartado, pone cursos o formación turística o cursos de formación turística, pinchando ahí la... Y ¿podría ser que los mismos trabajadores, ellos les podrían mandar algún curso para que se formaran? ¿Perdón? Trabajando ya en la empresa. Sí, claro, no. O sea, que sí. Sí,
esa es la idea. Ese es el problema que tenemos, que no hay forma. Esa es la idea. Vale, pues muchas gracias. Sí, mira, me dice Marcos que Medio quería hacer segundo muy rápido, mire. un inciso aquí. Aunque sea una puñetada para la Administración, bueno, vamos a poner encima de la mesa una cosa, es decir, el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores obliga a todos los empresarios a facilitar 20 horas de formación al año a sus trabajadores. Por cierto, lo único que introdujo que nos gustó la reforma laboral. Y los cursos de la Dirección General de Turismo son de 20 horas. Es decir, aprovechen ustedes cumplir con un requisito legal que si no se van a tener que buscar la vida o pagarlo ustedes, un recurso de la Administración que nosotros pues, siempre difundimos, ¿no? Aprovechen esa posibilidad. Y en cuanto a lo de la falta de camareros, es una vieja reivindicación. Ahora, en las 5 provincias donde el año pasado cerramos el convenio colectivo se solucionó el problema. Por lo tanto, no es una falta de profesionalidad de la gente o de cualificación, que la hay, sino que van a aquellos sitios donde tienen mejores condiciones de trabajo y de salario. Si conseguimos que la negociación colectiva establezca unas condiciones similares en toda Castilla y León, dejaremos de perder profesionales a otros sitios, pero también dejaremos de sufrir esa movilidad entre provincias, y hay provincias que hay exceso de gente que quiere trabajar porque los salarios son superiores, y no es Valladolid, y hay otras donde hay esa falta porque las condiciones acordadas son las que son. Por eso decíamos que la herramienta de la negociación colectiva, el acuerdo entre empresarios y sindicatos, es importante para esto de empleo de calidad. Y ya me callo. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Si no hay ninguna pregunta más, pues continuamos con la celebración de este Día de Turismo aquí en Castilla y León y aquí en Covarrubias. Así que nada, seguimos a la siguiente protagonista. Muchas gracias.